Buenas tardes a todos. Cuando don Ángel me dijo que predicara las salves, en un primer momento quise escurrir el bulto, pero yo a don Ángel no le puedo negar nada. De todas maneras, en un principio no me lo creí. Le llamé por teléfono por la noche y digo, ¿pero ibas en serio? Y me dijo sí. Y a partir de ese momento empecé a darle vueltas a la cabeza. ¿Y qué les digo yo? ¿Verdad? Porque todos los años viene un predicador de campanillas para predicar las salves. Y este cura no es para nada un predicador de campanillas, es el cura del Raval. Pero me vino a la cabeza un recuerdo de la infancia. Vine a ver el Misteri, viví aquí enfrente, en unas casas que había ahí, y me acuerdo como al final del Misteri todos estábamos expectantes porque entraba Santo Tomás. En aquella época el que hacía de Santo Tomás tenía una voz prodigiosa. Estoy hablando de los años 50, Y todos volvíamos la cabeza hacia el andador para ver entrar a Santo Tomás. En ese momento, la resálica estaba a medio camino, detenida, para escuchar el canto de Santo Tomás, que le pide perdón a la Virgen por haber llegado tarde, perquè les índies m'han ocupat. Y al acabar el canto, el órgano introduce en escena a la coronación, que cuando deja caer la corona sobre la cabeza de la Virgen, dejan caer también una cascada de oripel. Aquello para mí, un crío, era algo asombroso. Es un recuerdo que me ha acompañado siempre y que siempre que lo recuerdo, aunque no sea en el mes de agosto, me emociona, perquè han coronat a la Mare de Déu. Ya cuando, al pasar los años, me fui al seminario y empecé a leer la Biblia, porque no era corriente, no era habitual que leyéramos la Biblia en aquellos años. Me encontré con esta escena, la misma que recordaba de niño, me la reencontré en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Apareció en el cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? Para mí la asociación era inmediata, es la Mare de Déu. Algunos interpretan y tienen distintas interpretaciones, pero para mí la unión entre la imagen de la coronación y la imagen del Apocalipsis coinciden. De la Virgen tenemos pocas noticias en el Evangelio. Sabemos
de su parentesco con Santa Isabel. Y de Santa Isabel nos da una noticia que a veces nos pasa desapercibida. El evangelista, San Lucas, nos dice que Isabel era de las hijas de Aarón. ¿Qué quiere decir eso, de las hijas de Aarón? Pues quiere decir ni más ni menos que Santa Isabel pertenece a la tribu de Leví, pero no a una familia cualquiera, sino a una de las principales familias sacerdotales de la tribu de Leví. Ella y Zacarías pertenecían a ese, diríamos, grupo selecto de israelitas que vivían el culto al Dios de Israel. Por eso, si Santa María era prima de Isabel, también debía pertenecer a esta estirpe sacerdotal. Pero ¿qué es lo que la hace tan especial? En el libro del Apocalipsis aparece en el cielo, que es el espacio divino, y rodeada de atributos celestiales. La respuesta no puede estar en las relaciones familiares. La tradición dice que San Joaquín y Santa Ana eran los padres de la Virgen. También pertenecerían a familias sacerdotales, pero también lo es Santa Isabel y no aparece en el cielo como una señal. Nuestro Señor nos da una palabra clave para entender o para vislumbrar quién es esta persona. El libro del Apocalipsis nos llama la atención diciéndonos: apareció una mujer. Y nuestro Señor Jesús, en las bodas de Caná, cuando la Virgen les dice: no tienen vino, la respuesta de Jesús parece un poco chocante, porque le contesta: mujer, ¿y a ti y a mí qué nos va? Pero se refuerza esa idea de que hay algo inadecuado cuando en la cruz, Santa María está al pie de la cruz y la vuelve a llamar mujer. No le dice mamá ni madre. Y no es porque Jesús no estuviera familiarizado con los apelativos cariñosos, porque él se dirige a Dios llamándole Abba, que es papá. Y sin embargo, a María no la llama mamá, la llama mujer. Y eso, en la Sagrada Escritura, siempre hay una razón para las cosas. En el libro del Apocalipsis, inmediatamente a la aparición de esa mujer, aparece otra figura, el dragón. Y al dragón lo identifica y lo llama el demonio, Satanás, el enemigo desde el principio. Esta contraposición entre la mujer y Satanás, entre María y Satanás, la sitúa en un lugar especial en la historia de la salvación. Tiene un papel protagonista. Así dice en el libro del Génesis: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer,
entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú intentarás morderle en el talón. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? La salvación es la obra de Dios en favor de los hombres. ¿Qué estrategia ha seguido Dios para la salvación? Y con María, ¿cuál ha sido esta estrategia? ¿Se vio afectada por el pecado original, como los demás? A lo largo de la historia, con San Agustín, con Santo Tomás, con Duns Scoto, ha habido diferentes opiniones. Y luego esa controversia se ha popularizado, de manera que, por ejemplo, en España era frecuente que universidades, colegios de abogados, profesiones de las más variopintas, hicieran un voto en favor de la Inmaculada. Hasta tal punto que el mismo rey de España interviene en la cuestión y envía como embajador a Roma a el obispo de Orihuela Alicante de aquella época, don Luis de Crespins. Pero ya en el siglo XIX, Pío IX dirime definitivamente la cuestión. Os voy a leer el texto, porque no se puede perder ni una coma. Dice el Papa: con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo, Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La salvación, la historia de esa relación entre Dios y la humanidad, comienza de una manera singular, callada, discreta. En el mismo instante de su concepción, hoy sabemos por las investigaciones científicas qué quiere decir eso. En ese mismo instante, María es preservada del pecado original. Y añade, por esta razón, la colmó de una manera tan admirable sobre todos los espíritus angélicos y todos los santos, con la abundancia de todos los dones celestiales sacados del tesoro de la divinidad. Reunió en sí tal plenitud de santidad y de inocencia que después de Dios ni puede imaginarse nada más grande, ni nadie, a excepción de Dios, es capaz de comprender la profundidad. Este es el comienzo del camino de María. Y yo señalaría en este comienzo pues 3 puntos que deberíamos reflexionar. Primero, el momento, en el instante de su concepción. No hay lugar para pedirle a Santa María su opinión.
No es posible. Dios la eligió, la llenó de su gracia, la preservó del pecado original y no le pidió permiso. Hoy, pues hay algunos que piensan que, hombre, a los niños habría que esperar a que fueran mayores de edad para pedirles permiso o para que ellos decidieran por sí mismos si recibir el bautismo o no recibirlo. En segundo lugar, es preservada de toda mancha de la culpa del pecado original. Algunas veces, pues yo he oído esos comentarios, pero ¿de verdad crees que un niño tiene la mancha del pecado original? Y por último, el otro aspecto, colmada de gracia. Es decir, que desde ese instante de su concepción, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo inhabitan en el alma de María. Yo les explico muchas veces a los papás que me llevan a bautizar a los bebitos, le digo a la mamá, mira, ahora cuando bauticemos a tu hijo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se viene a vivir a su alma. Y por eso, ahora cuando te vayas a casa y te lleves a tu hijo o a tu hija, es como si te llevaras un sagrario. La presencia de Dios está en el alma de tu hijo o de tu hija. De manera semejante, ese es el camino de María, el punto de partida, pero de manera semejante comienza el camino del cristiano. El amor de Dios Padre ha determinado que por la muerte y resurrección de Cristo, el sacramento del bautismo sea la puerta necesaria para comenzar el cristiano a vivir su intimidad con Dios. Por él, el niño, por el bautismo, aun antes de poder elegir, es purificado de la mancha del pecado original. Recibe el don de la gracia santificante que le hace hijo adoptivo de Dios. Muchos de vosotros recordaréis estas cosas que acabo de enunciar, porque forman parte de lo que vosotros y yo aprendimos en el catecismo. No es una noticia, no es algo nuevo, es algo que pertenece a ese recuerdo, a esas nociones, a esos conceptos que aprendimos cuando nos prepararon para la primera comunión. Seguro que lo recordáis. Pero hoy no son aquellos días. Hoy asistimos a un cierto desconcierto en esta materia. Se tiende a retrasar el bautismo sin razones de peso. Yo siempre pongo un ejemplo porque tengo la suerte de estar en la parroquia de San Juan, donde no se quemaron los libros. Y allí, en cada acta bautismal, comienza diciendo fulanito de tal, párroco, en el día tal, del año tal, en el mes tal,
bauticé solemnemente a un niño al que puse por nombre, y dice el nombre, y que nació en Elche en el día de la fecha. Bautizado el mismo día que nació, y muchas veces concluye que quienes han llevado a la iglesia para bautizar al niño han sido los padrinos. Eran ellos los que tenían ese encargo. Pero claro, hoy es cierto que esta sociedad ya no es mayoritariamente cristiana. Quizá muchos que recibieron el bautismo en la infancia han abandonado en la práctica la fe y los criterios cristianos, y los criterios dominantes ahora en la sociedad son ajenos a los valores cristianos. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? ¿Nos conformamos? ¿Nos quedamos tan tranquilos que cada uno en su casa haga lo que quiera? Los que estamos aquí, ¿nos vamos a conformar con este estado de cosas? ¿Vamos a dejar que siga su curso como si no importara? Es decir, si tú y yo creemos, tenemos fe, sabemos que estas cosas que están sucediendo no son buenas. Es cierto que hay valores importantes, la libertad, pero también es cierto que el mayor don que Dios nos da a los hombres es la salvación, que es para todos. Nos dice San Pablo, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. El verdadero bien, aunque no lo conozcan, aunque no lo apetezcan, es ser discípulo de Cristo. Por eso yo señalaría que debemos aprestarnos con diligencia a colaborar con la estrategia salvadora de Dios Padre. Por eso, en primer lugar, tendríamos que percatarnos de la importancia del pecado original. Debe ser algo importante cuando Dios Padre ha querido preservar a la Virgen María de toda mancha de pecado. Si no fuera importante, ¿por qué se habría metido en ese tinglao? Debe ser importante, no es una cosa de poca monta. También es necesario que valoremos la importancia de la gracia santificante. ¿Os acordáis cuando erais jovencitos que en la catequesis las catequistas nos insistían, a ti y a mí, en la necesidad de vivir en estado de gracia?
¿Os acordáis? Somos conscientes, tú y yo, de las maravillas que la gracia divina hace en nuestra alma. O sea, tú y yo vivimos en estado de gracia, salimos a la calle y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo inhabitan en nuestras almas y con nosotros salen a la calle. Por eso, muchos primeros cristianos se ponen el nombre de Teóforo, el que lleva a Dios. Y eso es un cristiano. Es un individuo igual que los demás, nada le diferencia, no se distingue en nada de otro ciudadano normal y corriente, pero es Teóforo, portador de Dios. Tendríamos que preguntarnos si hoy los cristianos, porque los que no son cristianos, bueno, no podemos llegar a ellos. Ya me gustaría a mí que aquí en Santa María estuviera toda la ciudadanía de Elche. Pero no, somos unos cuantos, bastante numerosos, pero somos unos cuantos. Pero tendríamos que preguntarnos eso, ¿estamos siguiendo la estrategia de Dios Padre? Dios nos ha confiado a ti y a mí esa responsabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo ser fieles a esa estrategia de Dios Padre? Bueno, durante estos días, si me aguantáis y volvéis los días que siguen, nos preguntaremos cuál es el camino que ha seguido María, desde Nazaret hasta el misterio que hemos celebrado ayer, la Asunción. Y preguntarnos y seguir ese camino para hacer también nosotros el mismo camino de María. Es decir, os invito en estos días a que pongamos nuestros pies sobre las huellas de Santa María. Que hagamos también nosotros nuestro camino siguiendo los pasos de Santa María. Que descubramos qué hizo ella para ser fiel a la estrategia de Dios Padre. Bueno, pues intentaremos encontrar las respuestas, las huellas de Santa María a lo largo de cada uno de los días de la Salve.